Hace años leí La Ciudadela de Cronin. En ese libro se cuenta la historia de Andrés, un prestigioso médico inglés. Su mujer, Cristina, lo amaba, pero no era correspondida en su amor. Ella intentó ganárselo con muchos detalles, mas sin éxito, pues el marido seguía más enamorado de su trabajo. Entonces se resignó a seguir queriéndolo aun sin ser correspondida. Un día, en el transcurso de una operación, la negligencia grave de un compañero del médico causó la muerte de un paciente. «¿Qué hemos hecho?», exclamó Andrés, pero su compañero, menos enamorado que él de la medicina, no le dio mayor importancia. «Son riesgos de la profesión», dijo, «pero no te preocupes. Consolaré a su mujer diciéndole que era tan grave lo que encontramos al abrir a su marido que no pudimos hacer nada y que, si hubiera salido adelante, habría tenido una vida llena de sufrimientos». Andrés regresó a casa desolado. Cristina lo esperaba, cariñosa y servicial como siempre. Entonces él recapacitó. «He sido un egoísta hasta ahora, perdóname», le dijo a su mujer. «A partir de ahora voy a corresponder». Pero ella, llena de alegría, le obligó a sentarse y salió corriendo a comprar un queso que a él le gustaba especialmente. Ni siquiera ahora se reserva para sí, pensó él avergonzado por su poca correspondencia hasta ese momento. Poco después llamaron a su puerta. Andrés abrió corriendo, con un presentimiento muy malo. Venían a decirle que, cuando cruzaba corriendo la calle, su mujer había sido arrollada por un vehículo y había muerto. «Realmente yo no merecía una mujer como ella», pensó el médico. «La he tenido junto a mí tantos años sin saber quererla, sin corresponder a su entrega. Por eso, ahora que la había descubierto, Dios se la ha llevado. Yo no era digno de ella, y debo pagar mi egoísmo de tantos años ofreciendo este dolor». En ocasiones es alguien de nuestra familia, la madre, el padre, la mujer o el marido, la abuela, un hermano. Conviven con nosotros y se desviven por nosotros, con la esperanza de ayudarnos a salir de nuestro egoísmo. Otras veces se trata de un amigo o de un compañero de trabajo a quien no valoramos como merece. Y solo caemos en la cuenta de lo mucho que valen esas personas que tenemos cerca cuando ya no las tenemos y nos lamentamos. Y en otras ocasiones es el mismo Dios quien nos ronda como un enamorado sin encontrar correspondencia por nuestra parte. Porque no basta con reconocer que existe, debemos acercarnos a Él. De lo contrario, podría sucedernos como a Andrés. Sabía que su mujer, Cristina, estaba ahí, pero faltaba el diálogo personal y no había aprendido a quererla. Lo que sucede es que, cuando hablo con Dios en la oración, Él me complica la vida, porque me descubre que debo salir de mi comodidad y rectificar en tantas cosas. Sin embargo, al dejar que me complique la vida, encontraré la felicidad que no hallaba en mi comodidad de antes.